Presentes en el V Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, se viene a presentar un proyecto que tiene como finalidad dar a conocer el papel del feedback en las clases de educación física en la etapa de educación primaria. Tal y como se expone, somos los autores Erika Domínguez Pais, José Antonio Arufe Castelo, José Eugenio Rodríguez Fernández y Javier Rico Díaz. Tras esta breve presentación y sin mayor dilación, se pasa a describir el índice de este proyecto. En primer lugar, se introduce y se justifica el tema para tratar de contextualizar el trabajo presente, para que luego se pueda fundamentar el objetivo de la propia investigación. A continuación, se mostrarán los aspectos teóricos, incidiendo en los autores más relevantes en la historia del feedback, haciendo un recorrido hasta la actualidad. Seguidamente se explicará la metodología empleada, así como los resultados obtenidos por medio de ella. Luego, en base a esos resultados, se dispone la discusión, realizando concordancias y discrepancias. Para terminar, se evidencian las conclusiones obtenidas, pero siempre siendo conscientes también de las limitaciones que posee este estudio y añadiendo futuras líneas de investigación para posteriores proyectos. Asimismo, en el plano docente, se incluyen las competencias profesionales que incumben en nuestra profesión, para finalmente terminar citando las referencias bibliográficas, que son la base de este trabajo. Como introducción, comentar que el feedback es una herramienta de utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque facilita obtener información directa, tanto del alumnado hacia el maestro como viceversa, siendo una pieza clave para garantizar el aprendizaje en ámbitos personalizados, dando la posibilidad de corregir cualquier error en el acto. El término proviene del inglés y significa retroalimentación, y desde el punto de vista social y psicológico se define como el proceso de compartir observaciones, inquietudes y sugestiones, y siempre con la intención de recoger información, tanto individualmente como colectivamente, para tratar de mejorar el funcionamiento de una organización, en este caso, el aula. Para que su mejora sea posible, tiene que ser multidireccional, es decir, de docente a alumnado y de alumnado a docente. La teoría empleada para la realización de este trabajo va encaminada a ofrecer una visión general sobre aspectos relacionados con la retroalimentación en un aula de educación física en educación primaria y, por lo tanto, con el uso del feedback como tal. Partiendo de la epistemología del feedback, hay que tener en cuenta que el propio concepto, de acuerdo con Wiener en el año 1948, surge en el contexto de la investigación militar y dentro de la disciplina cibernética, que es el control y la comunicación en animales y máquinas, y se ocupa de identificar mecanismos que permiten dirigir el comportamiento, siendo uno de los mecanismos más esenciales de dirección y control. Es necesario definir y ahondar en la labor docente, que según Fernández y González en 2019 es el punto productivo en este estudio, detectando cómo esta acción puede proporcionar beneficios e influir positiva o negativamente en el alumnado. En síntesis con estas ideas, Alcaraz y Martínez, también en el año 2019, definen este concepto como una herramienta que apoya tanto al maestro como al alumnado, aportando beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Otero, en el 2021, también es fundamental ver cómo el alumnado responde a esa reacción del profesorado, para asegurarse si entendió el mensaje o si puede mejorar su práctica, teniendo en cuenta cómo es utilizada esa información por el estudiante. Ya atendiendo a las funciones que puede tener el feedback, Herrera, en el 2023, distingue las siguientes: corregir errores, mejorar la comprensión mediante la explicación, generar más aprendizajes, sugiriendo tareas específicas, desarrollar habilidades generales centrándose en los efectos del uso de estas mismas, fomentar la estrategia, exigiendo que el alumnado preste atención al proceso de aprendizaje y motivar a los estudiantes a continuar aprendiendo y practicando.
Atendiendo al feedback en educación primaria, durante los últimos años, tal y como afirman Vizcarra y Maguiña, en el 2022, el sistema educativo español sufrió diversas variaciones para intentar adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante cambio. La educación que se conoce no fue una excepción y por eso, a lo largo de este proceso de evolución, se proyectaron diferentes desafíos que superar. En base a los principios pedagógicos en la educación primaria, Minedu, en el 2018, pone especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada del alumnado en base a sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia, valorando la prevención de dificultades de aprendizaje y poniendo en práctica mecanismos de refuerzo y flexibilización. Es por ello que es necesario situar el foco de atención en lo importante, que es dar y recibir feedback continuo al alumnado, en lugar de esperar al momento de evaluación sumativa para realizar los comentarios constructivos oportunos que permitan mejorar la manera de ejecutar las tareas, tal y como confirma Contreras en el año 2018. En esta misma línea, en la actualidad, Aniovich y González, en el 2020, comentan que el feedback está tomando mayor relevancia en el ámbito educativo, por lo que, como docentes, hay que contar con estas herramientas tan útiles para el alumnado, que permiten mejorar la manera de transmitir conocimientos. En este punto, la docencia es fundamental y, por lo tanto, la adquisición de habilidades comunicativas es uno de los retos que nacen para el profesorado y, en base a Gallego y Rodríguez en el 2018, son esenciales para la eficacia de los sistemas de formación y de aprendizaje del alumnado. Por lo tanto, el docente puede aumentar su percepción de la competencia mediante el uso del feedback positivo, ofrecido a sus estudiantes, el cual está ligado al bienestar, rendimiento y propósito de la práctica de los discentes. Concretamente, aludiendo al ámbito de educación física, este trabajo, y de acuerdo con Maxwell en el 2019, constituye un recurso dentro del campo de la didáctica, incluyendo también en este sentido el deporte, por lo que se considera adecuado realizar un análisis sobre la importancia que tiene el feedback como instrumento de aprendizaje en el ámbito de la educación física. Centrándonos en el efecto del propio feedback, este provoca cambios sobre la actuación del alumnado, sobre todo en su motivación por la tarea y el contenido de la práctica, tal y como expone Ramos y Videra en el 2011. Esto significa que, si el docente emplea el feedback en sus clases, puede mejorar sustancialmente el interés del alumnado. De acuerdo con lo citado, Pierón en el año 1999 expone que, en educación física, el feedback se puede definir como la información que se le proporciona al alumnado para ayudarle a repetir conductas motrices adecuadas, eliminar conductas incorrectas y obtener los resultados esperados. Comentando otros estudios, Yerg, en 1977, da una especial importancia a la relación que se produce entre la emisión del feedback y el progreso del alumnado. Asimismo, para Fishman y Tobey, en el año 2018, el feedback era visto como una herramienta de evaluación y refuerzo, siendo esta la más habitual, concretamente con una frecuencia aproximada de una intervención cada 45 segundos. Para el desarrollo de este trabajo se parte del objetivo del estudio, que trata de conocer e identificar la cantidad y los tipos de feedback utilizados en un aula de educación física, su relación con los bloques de contenidos y con los procesos de interacción con el alumnado, teniendo en cuenta las posibles mejoras en la práctica docente. En cuanto a la metodología empleada, el actual estudio presenta un diseño de tipo observación sistemática, con una población que incluye al maestro de educación física que imparte docencia y a su alumnado de cuarto de educación primaria, concretamente de la clase B, contando con un total de 20 alumnos matriculados. Para poder llevar a cabo esta investigación y tratar de ampliar la información obtenida en el transcurso de las sesiones, se decide emplear una serie de instrumentos más específicos para poder ahondar en dichas cuestiones. El primer análisis consiste en valorar los datos sobre la cantidad, el tipo de feedback y el impacto en sus receptores,
e identificar si se establece una relación entre los contenidos impartidos en cada sesión y el tipo de feedback utilizado, empleando para ello un análisis observacional. El segundo análisis ya se centra en anotar las percepciones y la conducta que tiene el maestro de educación física sobre el feedback y el género, desempeñando para esta metodología la entrevista docente. Y como tercer y último análisis, se reconoce la percepción del alumnado sobre el uso del feedback, desarrollando un grupo de discusión con el grupo aula. Con el fin de analizar los datos obtenidos, se produjeron todos los criterios en el programa informática de Microsoft Excel. A raíz de este paso se empiezan a analizar las diversas variables de manera individual y atendiendo a los criterios estadísticos de este análisis. Por esta razón, seguidamente se exponen los resultados respecto a los objetivos específicos propuestos. Primeramente, partiendo de la observación sistemática, realizada en 2 meses, nos encontramos con 17 sesiones que fueron objeto de observación y de estudio, considerando que cada una de ellas tiene una duración de 50 minutos aproximadamente. En ellas se aprecia que la media de los feedbacks es de 30 por sesión, considerando 1,67 feedbacks por minuto. Además, se analizaron una serie de feedbacks a lo largo de las sesiones, con las siguientes categorías: correctivo, positivo, táctil, conductual, grupal y afectivo. Sin duda, el más utilizado es el correctivo, con la finalidad de corregir al alumnado para que mejore su técnica. Por otro lado, el feedback menos empleado, porque prácticamente no tiene consideración alguna, es el afectivo, quedando el ámbito emocional una vez más relegado a un segundo plano. Continuando con los resultados, ya en la entrevista docente, se evidencia que, como maestro, sí que le da importancia al uso del feedback, asumiendo que es beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje de su alumnado. Además, es consciente de que el feedback que más usa es el correctivo, algo que tiene asumido como natural, porque considera que la finalidad de esta herramienta es corregir un error para mejorar en la acción posterior. Asimismo, su uso varía en función del contenido impartido, debido a que en algunas unidades didácticas tiene más conocimiento que en otras, por lo que desarrolla el rol del feedback en aquellas en las que tiene más control. Por último, matizar que a la hora de emitir feedback no hay diferencias de género, excepto en el juego libre, que sí que nota que las niñas están menos atendidas que los niños, pero por ahora no fue capaz de remediarlo. Para terminar con el apartado de los resultados y de acuerdo con el grupo de debate con el alumnado, el grupo aula es consciente de que el uso del feedback es positivo para su progreso de desarrollo, tanto académicamente como personalmente. En cuanto a la cantidad que se emite de feedback, sí que hay distintas opiniones. Para un pequeño grupo es excesivo y a veces llega a ser tedioso. En cambio, para el otro pequeño grupo, su uso es adecuado y necesario, convirtiéndose en algo bueno para ellos. Ya haciendo referencia a la tipología del feedback, confirman que el más empleado es el correctivo, sin ser conscientes de que hay más feedback aparte de ese, ya que asumen que feedback es sinónimo de corrección. Lo que sí notan es que hay diferencias de género a la hora de emitir feedback, diciendo que las niñas no reciben tanta retroalimentación como los niños, viendo esta actuación como una problemática. Una vez emitidos los resultados, se pasa al apartado de discusión. Por una parte, se asumen las concordancias entre la investigación y los autores. Tal y como se ve en las sesiones que fueron observadas y como resalta Knopp en el año 1983, el feedback es un elemento muy importante de calidad en la enseñanza. Respecto a los tipos de feedback, Contreras, en 1998, y en síntesis con este trabajo, como resultado, se muestra que el feedback más utilizado en las sesiones de educación física es el feedback de tipo correctivo. Conectando con esta idea, en cuanto a la frecuencia, tiene que ver que, a medida que el alumnado avanza y la unidad didáctica, el feedback aumenta, con la finalidad de perfeccionar la técnica, que, en concordancia con este argumento, se encuentra Yerg en 1977, quien da una especial importancia a la relación significativa que se produce entre la emisión del feedback y los progresos del alumnado. Apoyando esta idea, Pierrot, en el año 1999,
añade algunos matices sobre estudios del tipo proceso-producto, los cuales se evidenciaron en una correlación positiva entre varios aspectos del feedback y las adquisiciones de los alumnos de cuarto de educación primaria. También Bilodeau, en 1969, y en base a las sesiones observadas, el autor afirma que un error mejora cuando hay feedback y se deteriora cuando éste se suprime, por lo que la actividad será más enriquecedora siempre que se emita un feedback. Además, como se pudo comprobar relativo a los contenidos de las diferentes sesiones, se destaca la presencia de varios feedbacks, considerando que se puede llegar a establecer relación entre ellos y comprobando, según Cushing en el 2018, que esta acción influye mucho en las expectativas previas ante cada sesión y la opinión que el maestro tenga sobre cada contenido. Por otra parte, se muestran las discrepancias que hay entre la investigación y los aspectos teóricos. Según Calderón, en el 2007, el uso de determinados tipos de feedback, junto con otros aspectos, puede incidir sobre una mejor calidad de las acciones realizadas. No obstante, el docente en cuestión tiende a centrarse en el feedback correctivo y dejar de lado el resto de la tipología. En base a las ideas de Molero en el año 2010, se centra en que no es tan relevante la cantidad que se emite de feedback, sino que este concepto debe estar vinculado con la calidad y siempre adaptado al contexto del centro, del aula y del propio alumnado, por lo que es necesario que el docente, en este caso, se focalice más en la calidad que en el número de feedback emitido. Un estudio también muy interesante es el de Ramos y Videra del año 2011, que afirman que el feedback tiene una gran importancia para el aprendizaje, pero también es de gran relevancia para el desarrollo de determinados valores, como la igualdad de oportunidades. Por esta última razón, el docente debe impartir una educación coeducativa, sin distinción de género, para que predomine la igualdad y la no discriminación. Ya en la parte de las conclusiones, se resalta que la presencia del feedback influye positivamente en el aprendizaje del alumnado, ya que se trata de un instrumento que ayuda a que los pequeños y las pequeñas mejoren tanto en sus técnicas motrices como en la parte personal. En esta misma línea, se afirma que el feedback es adecuado, porque aunque en muchas ocasiones el maestro sobrepase la cantidad de feedback media de cada sesión, su intención es ofrecer esta herramienta con toda la calidad posible para su alumnado. Como tercera conclusión, se detecta que el feedback predominante es el correctivo, siempre con la finalidad de corregir para mejorar. Asimismo, la presencia de este varía en función del contenido que se imparta, habiendo diferencias entre unas unidades didácticas y otras. Finalmente, el alumnado considera que sí hay diferencias de género entre ambos sexos, a la hora de que el maestro emite el feedback, detectando que reciben un mayor número los niños que las niñas, ya que de ellas no está tan pendiente, afirmando incluso el propio docente que en el juego libre no las tiene tan atendidas. Como limitaciones de esta investigación, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio que consta de variables cualitativas, por lo que resulta difícil categorizarlas. Además, lo ideal sería estudiar muchos más contenidos, ya que al fin y al cabo la observación solo pudo durar 17 sesiones. De la misma manera, observar a un único maestro con un único grupo es valorar esa perspectiva, sin contar con otras opciones. Otra limitación es no poder grabar las clases, ya que pueden pasarse aspectos desapercibidos y se podría solucionar revisando de nuevo las grabaciones de las sesiones. Una desventaja es contar con una sola observadora, debido a que solo hay un punto de vista, por lo que sería conveniente contar con más personas observando y discutir las diversas opciones. Por esta razón, se exponen futuras líneas de investigación para posteriores estudios. Observar a ese maestro con otros grupos para ver cómo es su actuación docente frente a otro alumnado. También sería conveniente observar a otros maestros, pero con ese mismo grupo, para contrastar su evolución ante distinto profesorado. Incluir mayor número de colegios de educación primaria, por ejemplo, centrarse en una zona geográfica e ir detectando las similitudes y las diferencias por comarcas. Además, sería muy interesante contar con más personas observando e incluso hacer un estudio previo de lo que hay que observar, cómo observar y cómo analizar esa información.
Poniendo ahora el foco de atención sobre la contribución a la mejora de las competencias profesionales, señalar que este proyecto supuso un desafío, tanto académico como personal. Académico por alcanzar la meta establecida, conseguir diseñar y realizar una investigación de este calibre, y personal por la motivación y el esfuerzo puesto en cada uno de estos pasos. Este documento sirvió para encontrar el significado de indagación, que se trata de buscar información y saber analizarla y sintetizarla. También ayudó a aumentar el conocimiento en el área de educación física, gracias a todas las sesiones que fueron observadas y estudiadas en la clase. Y por último, contribuyó a conocer más sobre los beneficios que genera el feedback en el alumnado de educación primaria, porque aparentemente resulta una herramienta a la que no se le da mucha importancia, pero que en realidad es esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Para terminar, salientar que, para esta investigación, fueron empleadas 59 referencias bibliográficas, de las cuales 43 eran artículos, 2 textos legislativos, 8 libros y 6 páginas web. De ellas, el 50, como el 85%, son de los últimos 5 años. Y hasta aquí la presentación perteneciente al 5º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia.